intento por controlar la propagación del nuevo coronavirus, los gobiernos han optado por detener la actividad productiva y restringir la circulación de sus habitantes. ¿Qué impacto tendrán estas medidas en la economía global y en la economía salvadoreña? Nuestra periodista Claudia Palacios responde a esta interrogante en la siguiente cápsula. Para enfrentar la expansión del coronavirus, los gobiernos han tomado medidas como cierre de empresas, aeropuertos y comercios, además de limitar la movilidad de la población. Estas restricciones son necesarias, pero tienen consecuencias para la economía salvadoreña. Antes de la propagación del coronavirus, la economía global ya estaba creciendo a ritmo lento y esta pandemia ha empeorado las perspectivas. El Salvador no es ajeno a esta situación y los analistas no descartan que se enfrente incluso a una recesión. La emergencia por la pandemia de COVID-19 le pondrá freno a la economía mundial en 2020 y esto traerá consecuencias para El Salvador. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, prevé que, en el mejor de los escenarios, el crecimiento económico global sea de 2.4%. Este desempeño se lograría si el pico de la epidemia se supera a finales del primer semestre del año. Pero si la crisis se prolonga al segundo semestre, la OCDE estima que la tasa de crecimiento global se reduciría a 1.5%, frente al 2.9% del año pasado. El economista Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica y expresidente del Banco Central de Reserva, advierte que si la crisis global se profundiza, El Salvador se enfrentará a un escenario como el de la recesión mundial de 2008 y 2009. Es importante reconocer que los gastos de consumo de los hogares dentro del Producto Interno Bruto pesan cercano al 86%. Si cae el gasto de los hogares de la economía, esto va a ser un tsunami en el crecimiento económico. Por eso creo yo que es importante volver a la historia económica del país. Si la economía mundial entra en recesión, hay que ver las cifras del crecimiento económico de 2009, que cayó menos 2.1% la economía. Entonces, ese escenario puede ser probable que suceda en este año. El Salvador recibirá dos choques económicos, indican los analistas. Uno es el interno, generado por la paralización de las actividades de varias empresas, como las relacionadas al turismo, los centros de llamadas, las maquilas, los centros comerciales, entre otros. La economía va a tener dos grandes shocks. Un shock de la emergencia, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que las zonas, por ejemplo, el caso de las zonas francas, toda esa industria productiva no está produciendo. El caso de la zona de turismo, ¿verdad? Que era una de las actividades que más había crecido el año pasado, hoy están prácticamente apagadas. Entonces, la economía ahorita hizo un shock fuerte hacia abajo. Entonces, el impacto es inmediato. Es un impacto inmediato en la oferta de producción. Y eso lo vamos a ver que prácticamente desde los 11 de marzo, es decir, casi hay 20 días de marzo, que vamos a estar con la capacidad de producción y consumo bien reducida, ¿verdad? Probablemente un 30%, y eso se va a ver en la actividad económica. El otro choque vendrá del extranjero y la vía de transmisión será el comercio exterior y las remesas. Un menor dinamismo económico en socios comerciales vitales para El Salvador, como Estados Unidos y Centroamérica, reducirían las exportaciones. Estos dos mercados reciben el 83% de los productos que vende el país en el extranjero. ¿Qué pasa con nuestra economía que vive de intercambio internacional? Nuestras exportaciones, que son un motor de crecimiento de la economía. Eso a nivel mundial, de acuerdo a los escenarios que se están manejando, se prevé que la economía mundial entre en una recesión. Lo mismo ocurrirá con las importaciones. Ya en los primeros 2 meses de este año se notó una reducción en las compras de bienes intermedios, es decir, los insumos necesarios para producir otros bienes y servicios. Estos decrecieron a una tasa de menos 2.3%. Es fundamental dentro de la economía garantizar los insumos intermedios que se utilizan en el proceso productivo. Pero cuando vemos las estadísticas mundiales,
estamos observando que se están reduciendo las existencias de envíos a granel secos. También materiales de construcción están cayendo y no se diga productos básicos. El expresidente del BCR también prevé un impacto en la percepción sobre el riesgo de invertir en El Salvador. Esto afectaría la inversión extranjera y el acceso a financiamiento externo para empresas y gobierno. El otro canal que nosotros vemos es, digamos, el canal financiero. Las últimas cifras que disponemos del riesgo país para la economía salvadoreña nos están mencionando que este riesgo país medido por el ENVI-Plus ha venido creciendo desde febrero y al 17 de marzo el rendimiento que le exigen a El Salvador es de 4.16. Eso es por encima de los bonos del Tesoro que son libres de riesgo. O sea, la financiación para la economía salvadoreña se vuelve cada vez más costosa. Las remesas familiares también se verían afectadas. Aunque la mayor parte de los envíos provienen de Estados Unidos, también se reciben flujos de naciones como Italia y España. Los gobernantes de estas naciones han restringido la movilidad de sus habitantes y por ende han paralizado actividades productivas. Al cierre de 2019, el país recibió 5.650.2 millones en remesas y la encuesta de hogares de 2018 revela que el 96% de las familias receptoras utilizan este dinero para consumo. Con remesas deprimidas, restricción de circulación de personas y empresas cerradas, se espera un impacto directo en el principal motor de la economía salvadoreña, el consumo. La producción de bienes y servicios desarrollada dentro del territorio nacional llegó a 26.056 millones en 2018, según las más recientes estadísticas del BCR. El 83% de ese monto fue producto del consumo de los hogares. El gobierno aseguró que próximamente anunciará el resto de medidas económicas para enfrentar la crisis del coronavirus. Algunos expertos han recomendado la conformación de un grupo de técnicos, tanto del sector público como privado, que evalúe los riesgos económicos y proponga políticas públicas adecuadas para prevenirlos.